Y habíamos mencionado al principio del todo, ¿os acordáis esto del mercado? Y aquí queremos hacer como un pequeño inciso para definir un poco qué es esto del mercado, del que tanto se habla y del que sobre todo en temas de marketing se habla mucho. Y una definición así como sencilla, una forma sencilla de entender qué es esto del mercado, sería entender que el mercado es ese espacio en el que se encuentran, por un lado, los clientes, tanto clientes como los que no son necesariamente mis clientes, o bien porque son potenciales clientes, o bien porque son gente que las necesidades que tienen y lo que buscan no coincide con aquello que yo ofrezco. ¿Sí? Entonces, es un espacio en el que tenemos a estos clientes, que unos serán clientes míos, otros serán clientes potenciales y otros nunca llegarán a ser clientes míos o no es mi intención que lleguen a ser clientes míos. Y en ese espacio también encontramos organizaciones que hacen cosas parecidas o iguales a las mías o bien cosas complementarias con las mías. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con esto? Pues imaginaros, por ejemplo, en el mercado de EMCA, en el que nosotros estamos, nos podemos encontrar con otras organizaciones que también acompañan el emprendimiento, que también acompañan el emprendimiento con personas con discapacidad, y esa gente son organizaciones que están haciendo cosas muy parecidas o iguales a las mías. Los de iguales siempre lo ponemos entre comillas, porque realmente en producto es más fácil encontrar cosas que son iguales, en servicios es difícil encontrar dos cosas que son realmente iguales, por toda esa parte de los intangibles. Pero forman parte de esas otras organizaciones que están interviniendo en un espacio similar al mío y que cuando mi cliente va a decidir o quiere satisfacer su necesidad, va a pensar en esa persona o organización o en mí. Y eso es a lo que nos referimos con organizaciones que hacen cosas parecidas o iguales a las mías. Pero también nos vamos a encontrar con organizaciones que hacen cosas complementarias con las mías. Por ejemplo, imaginaros un fondo de inversión que busca invertir en startups o empresas de emprendimiento, organizaciones que están empezando, de personas con discapacidad intelectual. Pues son organizaciones que están haciendo cosas complementarias con las nuestras. Nosotros desde Abre no hacemos esto de dar dinero a la gente para que monte su negocio, sino que hacemos ese proceso de acompañamiento, el proceso de ayudar a definir bien el proceso, el negocio, etcétera. Pero hay un momento en el que a lo mejor ese negocio, para ser puesto en marcha, necesita de financiación. Y hay gente en este mercado que hace cosas de financiación que no las hago yo, pero que son complementarias y de que de hecho las necesito. ¿Sí? Aquí mismo estarían las empresas de gestoría y cosas por el estilo. Empresas que se dedican a buscar subvenciones, ¿vale? Cosas así. Entonces, entender bien que el mercado simplemente es ese espacio en el que tengo tanto clientes como gente que hace cosas. Y de esos clientes habrá algunos que son ya mis clientes, otros que son potenciales clientes y otros que ni son clientes míos ni en principio tengo intención de que lo sean y lo normal es que no lleguen a ser mis clientes, pero que están ahí. Y al mismo tiempo tenemos estas organizaciones que hacen cosas o parecidas a las mías o complementarias con las mías. Entonces, cuando estéis estudiando el mercado, es interesante que estudiéis estas dos grandes categorías, tanto los clientes como organizaciones, empresas, autónomos, lo que sea, que hacen cosas ahí alrededor de lo que yo hago. ¿Vale? Y creemos que es importante señalar que las creencias que tienes respecto al mercado van a condicionar tu plan de marketing. ¿Y a qué nos referimos con esto? Sin querer extendernos en algo que da para extenderse mucho, es cuáles son las creencias que tienes sobre tus clientes. ¿Qué opinas sobre tus clientes? ¿Cómo crees que son ellos? ¿Sí? ¿Es gente a la que respetas mucho? ¿Es gente que crees que no sabe muy bien lo que hacen y por eso te compran? Todas estas creencias que parecen bastante tontas, es muy importante tenerlas claras porque eso condiciona completamente cómo entiendes tú a tu cliente y por lo tanto qué tipo de marketing vas a establecer. ¿Sí? Luego vamos a ir un poquito más con esto, con el tema de la manipulación o la fidelización. ¿Vale? Y es muy importante que definas o que identifiques bien cuáles son tus creencias sobre otras organizaciones que hacen cosas parecidas, iguales o complementarias con las tuyas. Si tú consideras que otras organizaciones que hacen cosas parecidas o iguales son tu competencia, eso determinará un tipo de marketing. Si tú crees que organizaciones que hay ahí fuera que hacen cosas parecidas o iguales a las tuyas
son gente con la que te alías para conseguir un propósito igual, tu plan de marketing será otro muy distinto. ¿Sí? Y si tú tienes una creencia de que cualquiera que no sea yo es mi competencia, o creencias tipo cuanto peor le vaya a los demás, mejor me va a mí, o creencias de este estilo, evidentemente van a condicionar cómo haces o cómo enfocas tu plan de marketing. Mientras que si tienes creencias más del tipo de cualquier persona que esté ahí fuera haciendo cosas que estén relacionadas con lo mío, son posibles alianzas, posible gente con la que puedo hacer cosas, tu plan de marketing será completamente distinto. Entonces, sí que es muy importante cuando estéis acompañando a un emprendedor o una emprendedora en esta fase del plan de marketing, que le ayudéis a identificar cuáles son las creencias que tiene sobre sus clientes y cuáles son las creencias que tiene sobre el resto del mercado, ¿sí? Sobre otras organizaciones que están por ahí. Estas creencias, como ya sabéis, las creencias normalmente son inconscientes y aquí es un proceso de acompañar al cliente, como en otras fases, de acompañar a vuestro emprendedor, a vuestra emprendedora, al equipo de emprendedores, a identificar estas creencias que tienen. Como sabéis, es especialmente importante, lo hemos hablado un montón de veces, que si el cliente tiene creencias que están súper alejadas de las vuestras y que os parecen aberrantes, por así decir, es muy importante que seáis conscientes de esto y pidáis a esta parte vuestra que les juzga que se haga a un lado para poder permitir que de verdad emanen las creencias profundas de vuestros clientes, porque acordaros que el plan de marketing es su plan de marketing, no el vuestro. ¿De acuerdo? Una cosita sobre lo que comentaba antes Josete, esta cuestión del mercado, como todo lo que hemos visto en estos procesos, es algo que va cambiando y que puede cambiar con cierta rapidez. Entonces, sí que conviene, obviamente, no obsesionarnos con el análisis del mercado, que nos puede llevar infinito, pero sí hacerlo periódicamente, o bien en vuestro proceso de acompañamiento, o bien eh, concienciar, ¿no?, a la persona emprendedora de que conviene que cada cierto tiempo vaya revisando cómo ve el mercado, porque pueden cambiar roles y quien parecía que hacía algo complementario pasa a hacer algo igual que lo nuestro o al revés, pueden entrar nuevos competidores o nuevas organizaciones, o sobre todo, fruto de la experiencia de empezar a trabajar ya en real, nuestras creencias sobre los clientes o sobre los posibles competidores pueden ir cambiando, ¿no? Lo que decía José, estas creencias a veces vienen mucho del interior, o sea, muchas veces son percepciones, son intuiciones, no son constataciones ciertas, y en base a empezar a trabajar con el producto y a interactuar con los clientes, puedes ir cambiando tu concepción de los clientes. Entonces conviene que esto, entre comillas, cada cierto tiempo lo vayamos haciendo ese ejercicio de ir viendo cómo evoluciona el mercado para ver si nosotros estamos acompañando el mercado en la misma línea, ¿no? Totalmente de acuerdo. 1 millón de gracias, Diego, por esta aportación que me parece súper relevante y súper importante. 1 millón de gracias. Seguimos, si queréis, entonces pasamos a la otro, que es algo que siempre que hablas de marketing, digamos, ¿no?, en cualquier escuela de marketing, en cualquier libro de marketing, cuando estudiamos la carrera, en marketing siempre nos contaban esto de las 4Ps, ¿vale? Y la verdad es que como todas estas cuestiones así, medio reglas mnemotécnicas, lo que nos sirven es para poner foco y acordarnos bien de los 4 aspectos fundamentales que tiene el marketing, ¿vale? Que si os fijáis son el producto, el precio, la plaza, es decir, el emplazamiento, el lugar donde vas a entregarlo, y la propaganda que haces. El marketing básicamente son estos 4 elementos: producto, precio, emplazamiento o plaza, para que cumpla las 4Ps, y la propaganda. ¿Sí? Y tradicionalmente esto es lo que siempre se ha considerado como los elementos del marketing que hoy sigue en vigor. ¿Qué es lo que pasa? Que con la llegada de las nuevas tecnologías y sobre todo con la llegada de toda esta comunicación masiva, de estas tecnologías de comunicación rápida, todo esto evoluciona un poco y da lugar a lo que ahora llaman las nuevas 4Ps, ¿vale? Que serían más bien personalización, participación, par a par, que viene de intentar mantenerlo de las 4Ps, pero que en realidad una traducción más correcta sería interpares, y predicciones modelizadas, ¿vale? Entonces, si os fijáis, estas 4Ps tradicionales más o menos se mantienen, pero digamos que se pone más foco ahora en estas nuevas 4Ps, sin renunciar y sin pensar que las 4Ps tradicionales ya no existen. Es decir, el producto, precio, plaza y propaganda siguen siendo fundamentales. Y ahora, en esta era en la que nos toca vivir ahora, se identifican 4 nuevas que son fundamentales
para un plan de marketing más adaptado a nuestros tiempos, digamos, ¿vale? ¿Qué es esto? La personalización, la participación, los interpares y las predicciones modelizadas, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle en eso, ¿vale? La gran P que hay detrás de todo esto, digamos, son las personas. Esta idea de que las personas, tus clientes, tienen que estar en el centro de tu plan de marketing es fundamental. Y esa sería como la gran P. La gran P son las personas, los clientes. Si vais un poco más allá, para nosotras, dentro de esta gran P están los clientes y otras organizaciones, otras personas que hacen cosas en este mercado del que hablábamos. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, el producto es lo que vimos en la sesión 4. Si os acordáis a lo mejor que vimos lo del mapa, el mapa de valor, y estuvimos definiendo bien la propuesta de valor, todo eso estaría en el producto, ¿sí? El precio es algo que vimos en la sesión 7, ¿sí? Y la plaza, el emplazamiento, es algo que vimos en la sesión 5 cuando hablamos de los canales de distribución, ¿sí? Y luego estaría la propaganda de la que no hemos hablado y de la que en principio hoy tampoco vamos a hablar, ¿vale? Y si nos vamos a las nuevas 4 Ps, esta idea de la personalización, si os fijáis, son cosas mucho más transversales, ¿vale? Entonces, la personalización es algo que nosotros hemos trabajado tanto en la sesión 3 como en la sesión 4 de forma clara, cuando estuvimos con el perfil del cliente y el mapa de valor. Y si os acordáis, ahí trabajamos una cosa que se llamaba el encaje. Y en ese encaje lo que hacíamos era personalizar bien nuestro producto en base a lo que de verdad necesita el cliente, ¿vale? Si vais un poquito más en profundidad, os daréis cuenta que esta idea de la personalización está presente desde el principio del todo, desde que empezamos a hablar del perfil del equipo emprendedor o del perfil de la persona emprendedora. Ahí ya estamos empezando con el proceso de personalización, ¿vale? Ahí ya estamos teniendo en cuenta la personalización. La siguiente P, fundamental en estas nuevas 4 Ps, es la participación, que si os fijáis es exactamente igual. Para nosotras os lo hemos contado desde el principio de las sesiones como algo clave, ¿sí? Igual que hemos insistido en lo importante que es que participe la persona emprendedora de su propio proceso de emprendimiento, si os fijáis, sobre todo cuando estuvimos viendo el perfil del cliente, insistíamos mucho en que es el cliente el que tiene que participar, contándonos bien, identificando bien qué es lo que necesita. ¿Os acordáis que desde el principio os hemos dicho que todo esto no es algo que se hace en un despacho, sino que hay que salir a la calle, estar en contacto con nuestros clientes para de verdad conocerles en profundidad? Y esta es un poco la idea de la participación, ¿vale? Permitir que el cliente participe de formas muy diversas, y algunas las vamos a ir viendo después, en lo que es la conceptualización que tú haces de tu proyecto y también que participen de la difusión y de esta parte del marketing que tu cliente también participe. Estas cosas que hemos visto ya en la sesión 3 y 4 sobre todo, ¿vale? En interpares es algo que también hemos trabajado de forma transversal, pero que aquí le queremos dar una relevancia un poco más importante porque no hemos hablado prácticamente de ello, que es esta idea de que si os fijáis hoy en día, cuando vas a comprar algo, vas a consumir un producto, vas a ir a un restaurante o lo que sea, hoy se ha convertido en algo de mucha costumbre entrar en las redes sociales y ver qué opina la gente sobre eso, ¿sí? A eso os fijáis, es una mezcla de participación, por supuesto tiene que ver con la participación, pero sobre todo es lo que se llama la recomendación interpares. Es decir, ya no es la empresa la que admite cuáles son las bondades de su producto, sino que es otro cliente, que es un par mío, que me está diciendo cuál ha sido su experiencia con el producto y qué es lo que más resalta él del producto. Entonces, el cliente pasa a ser una parte integrante del plan de marketing. Pasa a ser una parte integrante de la estrategia de comunicación o de marketing de las organizaciones hoy en día, ¿sí? Y por último, estaría la parte de predicciones modelizadas, que esto es algo que hemos visto también en la sesión 3 y 4, que tiene que ver con lo que los clientes esperan conseguir de nuestros productos, ¿sí? Y cómo podemos predecir cuál es el comportamiento de los clientes. Hoy en día esto es bastante más sencillo gracias a que la mayor parte de las personas, o un porcentaje significativo de las personas, tienen gran parte de su vida colgada en la red. Y como sabéis, hay un montón de empresas por detrás que se dedican a análisis de metadatos y por lo tanto las predicciones hoy en día parecen bastante más, por lo menos más accesibles de alguna manera, ¿sí?